pues con esta sintonía pasamos a nuestra sección de CAI Center de la mano de Adrián Zelaya, que nos hablará de algunos asuntos de actualidad económica. Y ya tenemos a Adrián al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián, ongi etorri. Egunon, Suriñe. Egunon. Adrián, la primera cuestión de la que vamos a hablar hoy es sobre cómo llamar al neoliberalismo. Cuéntanos. Sí, es una cuestión que a nosotros siempre nos ha llamado la atención y que ahora, os la he puesto sobre la mesa a cuenta de un informe de la consultora McKinsey, en el que pone unos determinados nombres a ese periodo, ¿no? Hablando de cómo es un periodo que está finalizando, ¿no? Pero a nosotros siempre es un tema que nos ha llamado la atención a la hora de definir las etapas del desarrollo socioeconómico de las últimas décadas, ¿no? Porque todo el mundo coincide más o menos en cómo llamar al periodo de posguerra, ¿no? Entre los años 45 o 70 aproximadamente, que luego vino la crisis del petróleo, y luego empieza lo que normalmente llamamos neoliberalismo, pero que es una palabra que cuesta utilizar en el análisis porque siempre tiene una connotación negativa. Es decir, los que apoyan las políticas desarrolladas en ese periodo no aceptan el término neoliberalismo. Bueno, pero de alguna forma hay que describir. Da la sensación de que utilizar el término neoliberalismo ya estás partiendo de un prejuicio en contra de lo que se ha hecho durante ese periodo. Pero bueno, de alguna forma hay que llamarlo, ¿no? En este informe de la consultora McKinsey utiliza dos nombres, separa en un periodo, en dos periodos, ¿no? Lo que nosotros llamamos neoliberalismo, lo que llama la era de contención entre los años 70 y 90. Bueno, de contención es en la palabra inglesa, pero le están traduciendo como disputa o la era del conflicto, ¿no? Entiendo que se refiere al conflicto de la Guerra Fría todavía, ¿no? Hasta el año 90 aproximadamente. Y luego dicen la era de los mercados, le llaman, ¿no? Entre el 90 y el momento actual, ¿no? Y el 19, ¿no? Entendiendo que a partir del COVID, a partir del año 2020, pues bueno, empieza un nuevo periodo, ¿no? Tener un término con el que llamar a ese periodo que tiene características comunes, que claramente empiezan con esa crisis de los 70, es importante, ¿no? Por lo menos para poder hablar sobre él. Podemos explicarlo de distintas formas. Está claro que es un periodo en el que McKinsey habla de la era de los mercados, un periodo en el que se liberaliza sistemáticamente, se privatizan, se externalizan actividades públicas, se suprime regulación. Es decir, sí es un periodo de liberalización. Algunos el término neoliberal no quieren utilizar, pero hablan del nuevo periodo liberal. Al final es más o menos lo mismo, ¿no? Lo único que dentro de ese contexto crítico, el neoliberalismo, la palabra neoliberalismo, pues ha tenido un componente negativo, ¿no? De crítica. Y por eso pues a algunos no les gusta, pero bueno, que es un periodo de impulso de lo liberal, pues parece bastante claro, ¿no? Y se habla, Adrián, en este informe de que después del COVID ha empezado un nuevo periodo. ¿Le ponen nombre o qué caracterizaría este nuevo periodo? Bueno, sí, eso es un tema interesante porque del agotamiento del neoliberalismo pues hablaban fundamentalmente los críticos hasta hace poco, ¿no? Ya se empezó a decir con la crisis del 2008 que el modelo no daba mucho más de sí, y esto ha estallado a cuenta de la crisis COVID fundamentalmente, porque ya en ese momento las propias multinacionales, que eran las protagonistas del neoliberalismo, pues son las que empiezan a decir que el modelo está agotado también. Entonces ya no son solo los críticos, sino los propios protagonistas del sistema lo que están diciendo que ya ese modelo no da más de sí. Hay dos factores clave en esto, ¿no? Que son el hundimiento demográfico y el sobreendeudamiento, ¿no? Que son los que ellos nos están diciendo que por mucho que nos gustara el sistema, este sistema está agotado, ¿no? Entonces están ellos mismos poniendo propuestas encima de la mesa. La que las grandes multinacionales pusieron el año 2020 sobre la mesa fue lo que llamaban el gran reinicio, ¿no? Que era un modelo en cierta forma podía ser un salto adelante dentro del neoliberalismo, ¿no? Pero un modelo, digamos, del gusto de las grandes multinacionales, en el que las grandes corporaciones
cogerían un peso mucho mayor, tanto con respecto a los ciudadanos como con respecto al Estado, ¿no? Vamos a ver por qué en este informe de McKinsey, por ejemplo, es interesante porque están dando por supuesto que de alguna forma se va a ir en otra dirección, ¿no? O va a haber que ir en otra dirección, sobre todo por el contexto geopolítico, ¿no? Entonces hablan ya de que esa nueva era va a estar marcada por un mundo multipolar, que es lo que se estaba diciendo desde los países emergentes, es decir, estamos dentro, precisamente entre estos años 2022, ¿no? Con lo que ha pasado el año pasado sobre todo, con un estallido geopolítico que va a marcar el contexto socioeconómico futuro, dependiendo de lo que pase en ese estallido geopolítico, ¿no? Pero ya McKinsey está dando por supuesto que va a haber un mundo multipolar, es decir, que esa hegemonía occidental de las grandes corporaciones occidentales, Estados Unidos sobre todo, pues que va a ser sustituida por un mundo multipolar y en el que va a haber una mayor intervención pública, ¿no? Es decir, que ese modelo de ultraliberalización de los últimos 30-40 años va a ser sustituido por un modelo de mayor intervención pública. Entonces ya son dos claves muy importantes, pero yo creo que al final ya vemos que las propias multinacionales nos estaban diciendo una cosa en el año 2020 y es lo que nos dice el Foro Económico Mundial. McKinsey nos está diciendo otra, pero yo creo que todo esto va a depender mucho pues, de qué es lo que pasa en este enfrentamiento geopolítico entre los países emergentes, China y Rusia por un lado y Occidente por el otro. Pues Adrián, de esa predicción de una mayor intervención pública, pasamos a hablar de la siguiente cuestión: ¿cómo controlar a las grandes empresas? Sí, bueno, este es un tema clave que también de alguna forma está relacionado con lo del principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, este es un tema que parte de este debate que han puesto sobre la mesa también los países emergentes, con ese concepto de que las grandes empresas, si el gobierno no las controla, acaban ellas controlando al gobierno. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso, sino en cómo se controlan las grandes empresas. Entonces, bueno, hay un instrumento clave que es evidentemente las empresas públicas. Es un instrumento que se está utilizando masivamente en los países emergentes, por ejemplo, en el sector bancario y en ciertos sectores estratégicos, ¿no? En el sector bancario, en los países emergentes, entre un 60 y un 80% de la banca es pública, ¿no? Pero es evidente que las empresas públicas son una forma de controlar a las grandes empresas, pero no son la única, ¿no? Por ejemplo, un instrumento muy interesante y muy importante son las participaciones minoritarias, ¿eh? Que es un instrumento que aquí conocemos también, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando las instituciones públicas vascas sistemáticamente han mantenido, por ejemplo, en Iberdrola una participación pues entre un 5 y un 10%, normalmente a través de las cajas de ahorro, ¿no? Pues bueno, estas son participaciones minoritarias que respetan el carácter privado y la gestión privada de la entidad, pero que tienen una cierta presencia de tal forma que inciden de alguna forma en que se tengan en cuenta los intereses generales del territorio al que pertenecen las entidades públicas que participan, ¿no? Claro, el tipo de influencia que con esto se consigue no tiene nada que ver si el que participa es el gobierno vasco en una multinacional como Iberdrola o el gobierno chino, por ejemplo, en una de sus multinacionales, ¿no? El peso es, aunque sea la participación sea similar, el peso es muy distinto, ¿no? Pero bueno, estas participaciones minoritarias pueden dar un gran peso dentro del carácter privado de esas grandes empresas, ¿no? Otros instrumentos, por supuesto, son los regulatorios, y dentro de los regulatorios pueden ser instrumentos que regulen la actividad interna de las propias empresas, pues para que, sobre todo en mercados en los que hay monopolios, oligopolios, etcétera, o que hay interés público detrás de que las cosas se hagan de una u otra forma, o bien también, y esto puede ser muy importante, limitando la influencia de estas grandes empresas sobre la sociedad y sobre los propios gobiernos, ¿eh? Sí, por ejemplo, pues limitando la financiación de los partidos políticos, limitando el papel en los medios de comunicación, limitando la financiación de universidades o la financiación de ONGs. Son todos ellos instrumentos de influencia ideológica muy clara de las grandes empresas, ¿no? Y que tienen pueden tener una gran importancia a corto plazo. El problema cuál es, que como consecuencia de esa influencia política de las grandes empresas, cualquiera de estas medidas
empresas públicas no, porque ya te has hecho tú con el control. Pero este tipo de medidas regulatorias pueden fácilmente dárseles la vuelta precisamente por esa influencia política que tienen las grandes empresas, ¿no? Hay otros instrumentos, por ejemplo, de lo que se llama gobierno corporativo, es decir, de organización de los órganos de las grandes empresas, ¿no? Y entre esos instrumentos hay uno, por ejemplo, que es muy importante, que lo hemos comentado alguna vez en este programa y que es muy poco conocido en nuestro entorno, que es, por ejemplo, el sistema de cogestión alemán, ¿no? Es un sistema a través del cual los trabajadores y los sindicatos participan en los órganos de control de la empresa en un 50%, ¿no? De las grandes empresas, ¿no? Y esto tiene un objetivo fundamentalmente, precisamente, de controlar esas grandes empresas. Es un instrumento que se desarrolló en Alemania, luego se ha extendido a otros países, pero que se puso en marcha en Alemania, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ante la conciencia de que el papel de las grandes corporaciones había sido muy importante en el impulso y el desarrollo del nazismo. Para evitar que eso volviera a suceder, se llegó a un acuerdo entre las potencias aliadas ocupantes y los sindicatos, precisamente para poner en marcha ese sistema. Y a partir de ahí, y para controlar, digamos, la cultura y las estrategias de las grandes empresas, ¿no? Y a partir de ahí se ha visto, por ejemplo, que ha sido muy importante para evitar procesos de financiarización de las grandes empresas alemanas o de deslocalización como los que han pasado en los países anglosajones. Ajá. Y Adrián, consistiría, ¿no?, como decías, en que sindicatos y trabajadores participen en los órganos de dirección, ¿no?, de las propias empresas. En los órganos de control, no en la dirección, de control. En los que controlan a la dirección, nombran la dirección, etcétera. Es pues hasta en un 50% en las grandes empresas en Alemania, ¿no? Bueno, pues muy interesante todos estos instrumentos, ¿no?, de control de grandes empresas. Si te parece, Adrián, pasamos a la siguiente cuestión. ¿Qué hacer con las organizaciones patronales? Bueno, vamos a ver. Creo que algo comentamos sobre esto, ¿no? Esto parte de un problema de fondo, que es que, en principio, las organizaciones patronales suelen tener un peso social y económico y político, incluso, en principio, desde un punto de vista del análisis constitucional desproporcionado, ¿no? Si tenemos en cuenta, primero, a quién representan, que desde un punto de vista social, pues el conjunto de los empresarios pues es aproximadamente en nuestro entorno pues un 4 un 5% de la población, ¿no? Entonces no se puede valorar desde un punto de vista social igual a quien representa a un 5% de la población que a quien representa pues a un 90% como son los sindicatos, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar qué peso se da a unos colectivos y a otros y en función de qué. Una cosa es que los empresarios tengan un gran conocimiento técnico sobre su respectiva actividad, pero a la hora de dar la representación social esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero claro, el problema va mucho más allá. ¿Por qué? Porque en la práctica pues normalmente los autónomos, las pequeñas empresas, incluso muchas de las empresas medianas suelen quedar fuera del poder en las organizaciones patronales, porque muchas veces las organizaciones patronales las controla quien las financia y normalmente son pues grandes empresas y hay muchas organizaciones patronales que en la práctica están controladas pues por unas pocas grandes empresas, ¿no? Entonces, y en las que además hay unos niveles de afiliación desconocidos, ¿sí? Y que las patronales no quieren dar a conocer y que nadie les controla, sorprendentemente, ¿no? Es decir, las patronales argumentan que ellas representan a los empresarios, pero esto dista mucho de ser la realidad. Mientras que los sindicatos tienen unos criterios de afiliación y tienen una clara, digamos, valoración en en las elecciones sindicales, los empresarios no la tienen. Dicen que representan, dicen que tienen, nadie les controla a quién está afiliado y quién no, etc. Bueno, este es un problema de fondo porque hay, primero, aunque estuvieran representando realmente a todos los empresarios, solo representarían a un 5% de la sociedad, y segundo, porque representan a muy pocos empresarios y normalmente en la práctica, ya digo, están controladas por unos pocos grandes empresarios. Y esto genera unas distorsiones impresionantes, porque el peso de estas organizaciones
sobre los gobiernos, sobre la sociedad, sobre la opinión pública, es muy alto y claramente desproporcionado. Bueno, el qué hacer es una cuestión evidentemente muy delicada, ¿no? Lo que se ha hecho en algunos países pues emergentes es incluso prohibir las organizaciones patronales, ¿no? Países emergentes que han apostado muy claramente por impulsar la economía de mercado sobre ello, como por ejemplo China, han dicho, bueno, empresas sí, organizaciones patronales no, ¿no? Y las han prohibido o han controlado de forma muy directa su creación y constitución, precisamente por la precaución o el miedo de que estas organizaciones adquieran un peso desproporcionado, no en la propia actividad de las empresas, sino en la sociedad en general. Claro, estamos en el contexto en el que estamos y cuestionar en conjunto qué es lo que se puede hacer con medidas radicales con respecto a las organizaciones patronales, pues no sería quizás realista, pero el que se empiezan a adoptar medidas, por ejemplo, para valorar objetivamente su representatividad, no sería ninguna tontería, para que quedase claro realmente a quién representan o no, como al menos como primera medida, que ya digo que eso en sí mismo sería objeto o sería causa de un enfrentamiento muy directo con estas organizaciones que no quieren en absoluto que nadie entre en estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, no estaría de más que los gobiernos o las organizaciones sociales empezaran a moverse en esta dirección. Se podría exigir, ¿no?, también a esas organizaciones patronales pues un mayor control y una mayor transparencia de quienes lo componen. Evidentemente. Eso sería, por ejemplo, un primer paso bastante lógico y con todo el sentido social y político, ¿no? Adrián, pasamos a la siguiente cuestión, y es que bueno, pues nos ha llegado la noticia de que México ha nacionalizado Iberdrola. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué ha ocurrido? Sí, bueno, vamos a ver. El origen está en años, pero en meses o incluso años de enfrentamientos entre el gobierno de México y Iberdrola, con acusaciones del gobierno de México de que Iberdrola estaba interfiriendo constantemente, impidiendo la reforma eléctrica que el gobierno de México quería llevar a cabo, etcétera. El paso, bueno, formalmente no es una expropiación, pero digamos que es una venta obligada, porque Iberdrola se ve obligada a deshacerse del 80% de su actividad en México, nada menos, ¿no? Y esto va a permitir a México poner en marcha ya sus planes de reforma eléctrica, ¿no? Pero es un tema, una decisión muy importante, ¿no? Bueno, independientemente de su dimensión estricta, ¿no? Estamos hablando de 8.500 megavatios de capacidad instalada y una compraventa que se formalizaba por 5.478 millones de euros, ¿no? Pero yo creo que es muy relevante desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista, vamos a decir, socioeconómico político, en el sentido que nos refleja lo que está pasando en general en el mundo, ¿no? En los países emergentes, en los países en desarrollo, y cómo hay cada vez más países que están mirando de frente a las multinacionales occidentales, a los gobiernos occidentales y a las multinacionales occidentales, y México es uno de ellos, y que se está enfrentando cada vez más directamente a los intereses de estas multinacionales. Están apostando de forma decidida por enfrentarse a esos sistemas neocoloniales, ¿no?, de control político, de hecho, de estos países, y apostando por su propio desarrollo económico, no sé, a sus propios intereses, ¿no? El que sean capaces ya de tomar medidas tan valientes como esta, yo creo que es muy significativo y muy revelador de que el mundo está cambiando muy, muy rápido. Al hilo, además de lo que comentabas antes, ¿no?, sobre cómo controlar las grandes empresas. Sí, efectivamente. Claro, una de las formas, evidentemente, de controlar este sector es el hacerlas públicas, ¿no? El nacionalizarlas o por vía expropiación o por vía compra. Evidentemente es la forma, desde luego, más directa de control de las grandes empresas. Adrián, pues pasamos a la última cuestión. ¿Con qué vamos a cerrar en la sección de hoy? Bueno, pues con un debate que salta cada X tiempo en los medios de comunicación y durante este año de forma repetida, ¿no?
Es decir, los medios liberales dicen, bueno, que esto de que critican, esto de que los salarios estén indexados a la inflación, cuando deberían estar indexados a la productividad, nos dicen. Bueno, pero este es un debate repetido que estos medios liberales o proempresariales suelen sacar sistemáticamente en momentos de crisis y en este caso en momentos de inflación, ¿no? Es decir, cuando el que los salarios estén indexados a la inflación es perjudicial para los intereses de la patronal, evidentemente. Claro, lo que pasa es que no apelan a la evolución de los salarios con la productividad cuando la productividad va bien, va por encima de la inflación. Vamos a ver, como tendencia general, no es un mal criterio que los salarios evolucionen de acuerdo con la productividad, teniendo en cuenta que normalmente la productividad siempre crece como media un poco, ligeramente por encima de la inflación, porque eso es el desarrollo económico, ¿no? O sea, al final la capacidad de crecimiento pues en real pues sea un poco superior a la inflación, ¿no? Pero claro, esto hay que aplicarlo de forma general a todas las épocas, digamos, las de crisis y las de crecimiento. Pues no vale plantearlo en los momentos de crecimiento en los momentos de crisis, cuando en los momentos de crecimiento resulta que el beneficio se lo ha llevado fundamentalmente al empresario. Es decir, si se quiere que se compartan esfuerzos en los momentos de crisis, tiene que haber habido una contrapartida en los momentos de crecimiento. Pero claro, que estamos viendo lo que está pasando durante este año, ¿no? Que resulta que por no estar indexadas a la inflación, una buena parte de los salarios están perdiendo de una forma bárbara poder adquisitivo, y esto está generando beneficios enormes en los empresarios. Es decir, a pesar de los problemas que tenemos con la inflación, resulta que las empresas en general están haciendo mucho dinero precisamente porque están elevando los precios de acuerdo con esa elevación general de la inflación, y resulta que muchos de ellos tienen los salarios contenidos, ¿no? Entonces el margen les está aumentando, ¿no? Entonces es radicalmente injusto, ¿no? Se están aprovechando muchas empresas de esta situación y generando artificialmente beneficios pues eso, y que no les corresponden, ¿no? Es decir, se puede hacer evidentemente, como decimos, un debate de fondo sobre qué es lo más lógico en cada caso, pero veríamos que probablemente lo lógico sería que los salarios evolucionen de acuerdo con la productividad, pero es un debate que hay que plantearlo a muy largo plazo y no precisamente en los momentos de crisis o en los momentos de inflación. Y teniendo en cuenta más criterios, ¿no? Como el poder adquisitivo de trabajadores y otras cuestiones que has comentado. Sí, bien, bueno, ya digo, si a largo plazo aplicamos el criterio de productividad, el poder adquisitivo siempre se iría incrementando un poco en las empresas que tengan una evolución normal. En unas se incrementaría más, en otras menos, pero en conjunto de los trabajadores puede tener una racionalidad aplicar criterios de productividad, ¿no? Puede tener una racionalidad, pero siempre desde una perspectiva de muy largo plazo, no desde una perspectiva de corto plazo. Adrián, pues cerramos con esta última cuestión. Mil esker por explicarnos, como siempre, por ponernos al día de estos asuntos de actualidad económica. Y bueno, pues te deseamos unas felices vacaciones. Volvemos en un par de semanas. Estupendo, Friña. Pues pasarlo bien también vosotros y hasta dentro de un par de semanas. Eso es. Agur, Adrián Mil esker.